Namaskar a todos. Esta noche haremos una lectura como segunda parte o continuación de el equilibrio dinámico. Y habíamos visto la necesidad de prama desde el mismo principio, antes de la creación, cómo se rompe ese equilibrio y de qué forma se restablece. Las necesidades de ese equilibrio de prama en la esfera física, psíquica y espiritual. Y habíamos visto hasta la física. Así que hoy pensaremos con carencia de prama en la esfera psíquica. La mente humana posee dos funciones principales: pensamiento y memoria. El ser humano es predominantemente un ser mental. Por lo tanto, la grandeza y excelencia del ser humano reside en su capacidad de pensamiento, sutileza, brillo intelectual y sabiduría. Los seres humanos, en el proceso de expresar sus facultades creativas, exteriorizan las coloridas y variadas ideas de su mundo psíquico en una variedad de formas, sobre lienzos con colores y pinceles, en poesía y literatura con los trazos de sus lapiceros, y en la escultura con el sutil uso de martillos y cinceles. Sus ideas filosóficas, sus observaciones científicas y experimentos, y el estudio y análisis de las variadas ramas del conocimiento están exclusivamente en el área psíquica de la mente humana. Han sido distinguidas como la cosecha dorada en el campo psíquico. Pero si falta prama en la esfera psíquica, seguramente muchos errores, por omisión y de hecho, serán cometidos en su arte, arquitectura, literatura, filosofía, ciencia y otras ramas del conocimiento humano. La danza puede perder su ritmo. La pintura puede perder su proporción. La música puede perder su armonía y ritmo. Y en las diversas ramas de la literatura puede haber un exceso de expresión inmadura. Supongamos que un pintor está dibujando la imagen de un pequeño estanque. El estanque está lleno de agua hermosa y transparente, sobre la que reposa un loto en plena floración. Supongamos que el estanque abarca 2 centímetros cuadrados de espacio, mientras que los pétalos del loto ocupan 5 centímetros cuadrados del espacio. En este caso, está claro que el pintor ha perdido el sentido de la proporción y el equilibrio artístico ha violado el principio de prama en la creación del arte. Naturalmente, en ausencia de prama, la creación artística no puede ser simétrica o sistemática. Aquí podemos poner como ejemplo que para la figura humana, por ejemplo, el tamaño de la cabeza se dividía la figura humana del modelo para pintarlo o esculpirlo en 7 partes. Entonces se consideraba que eso era simétrico, porque se dividía el cuerpo completo desde la cabeza hasta los pies en 7 partes, cada una del tamaño de la cabeza, con lo cual la figura pintada o esculpida quedaba proporcionada. Cuando esa proporción se rompía, porque no se respetaba esa regla, entonces se obtenía lo contrario, que era algo asimétrico. A eso es a lo que se refiere. Simetría y asimetría. Dos conceptos de ordenado y desordenado. Supongamos ahora que un pintor está dibujando la imagen de un pequeño estanque. El estanque está lleno de agua hermosa y transparente, como dijimos, y él había pintado un loto demasiado grande, más que el tamaño del estanque, con lo cual se apreciaba, el espectador podía darse cuenta que se había roto el equilibrio porque la desproporción del tamaño de la flor no coincidía con el tamaño del estanque. Ahora tomemos el caso de la poesía.
La poesía exitosa es una mezcla balanceada de idea, lenguaje, métrica y belleza de expresión. Pero si un poeta solo tiene estilo para el lenguaje y profundidad de ideas, no está capacitado en rima métrica o no puede infundir una belleza sutil a su composición, entonces la poesía carecerá de prama. La poesía carente de prama no puede alcanzar la cumbre del éxito. De forma similar, la canción es una mezcla interna de idea, lenguaje, melodía y ritmo. En ausencia de cualquiera de estos 4 elementos, prama se pierde y la canción carece de encanto y belleza. No será otra cosa que una composición azarosa, unas pocas líneas de palabras sin vida. La filosofía comenzó en el pasado remoto, en un esfuerzo por comprender los misterios de la creación. Varios eruditos en diversas ramas del conocimiento humano establecieron distintas escuelas filosóficas en diferentes épocas. Algunas de estas filosofías eran idealistas, otras materialistas. ¿Cuál es el propósito de la filosofía? Su propósito es descubrir el lazo inequívoco entre el creador y la creación. Pero los filósofos, a pesar de sus esfuerzos sinceros, todavía no han sido capaces de construir un puente entre el mundo relativo y el absoluto. Parece que la filosofía ha perdido su camino en un laberinto de metafísica. Las conclusiones erróneas de los filósofos han hecho de respetables escuelas de filosofía una simple extravagancia intelectual dogmática. Con respecto a estos tipos de filosofías, el señor Shiva dijo: ellos son la causa de las enfermedades psíquicas. Veamos ahora la carencia de prama en la esfera espiritual. El propósito principal de la espiritualidad es descubrir a Paramashiva, que yace inmóvil en toda existencia humana, y establecer la unidad entre el macrocosmos y el microcosmos, entre el ser cósmico y los seres humanos, entre Paramatma y Jivatma. Muy a menudo, ignorantes de la verdadera espiritualidad e incitada por dogmas religiosos, la gente emprende largos viajes y peligrosos a lugares de peregrinaje, incluso algunas veces vendiendo sus posesiones materiales, como sus casas y tierra de cultivo, para posibilitar el viaje. Esperan alcanzar la virtud tomando un baño santo en ríos sagrados. Resulta innecesario decir que esto no solo causa la pérdida de energía, tiempo y dinero, sino que también ocasiona muchos problemas y ningún beneficio a nivel espiritual. Este es uno de los ejemplos evidentes de carencia de prama en la esfera espiritual. Esto se entiende, ¿verdad? ¿O hay alguna duda hasta donde hemos leído? Por mi parte no sé los demás. Está bien explicado, gracias. Está Bien. claro, gracias. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver el Prama Sambridi, el Prama Ridi y el Prama Siddhi. Ya se ha mencionado que la importancia de prama en las 3 fases de la existencia humana es enorme. El progreso físico está profundamente asociado con el desarrollo psíquico y espiritual de los seres humanos. Cuando el estado equilibrado de desarrollo material, habiendo alcanzado una cumbre suprema, mantiene el ajuste apropiado con la elevación psíquica y espiritual de los individuos y de la colectividad, se lo denomina Prama Sambridi. De forma similar, Prama Ridi
ocurre cuando el nivel psíquico balanceado alcanza la cumbre del progreso y mantiene un ajuste con el progreso material y espiritual de los individuos y de la colectividad. En este estado, la materia ectoplásmica de la mente se pulveriza. Se desarrolla no solamente en masa y volumen, sino que avanza hacia la culminación del intelecto a la vez que mantiene el ajuste psíquico, a fin de alcanzar una aguda penetración de la mente. Finalmente, el Brahma-Siddhi es un estado en el que la mente, habiendo trascendido el nivel psicoespiritual, alcanza un estado de culminación y un equilibrio absoluto en el progreso espiritual. Al mismo tiempo, mantiene un ajuste con el desarrollo físico y psíquico de los individuos y de la colectividad. Aquí explica la consecuencia de alcanzar el equilibrio en estos tres aspectos dentro de la vida espiritual. Incluso dentro de la vida material, equilibrando la vida material con la parte psíquica, en forma de ajuste adecuado, se obtiene ese auténtico progreso que deriva de la recuperación del equilibrio. Bien, ahora vamos a ver lo contrario. Estados de desarreglo, ruptura y degeneración. El locatricona o brahmatricona de los individuos y la colectividad. Recuerdan que en la clase pasada decíamos que el tricona era el triángulo de fuerzas, ¿ok? Que mantiene al principio la creación hasta que un vértice se rompe. Y la creación tiene lugar. Cuando este locatricona o brahmatricona de los individuos y la colectividad es alcanzado en las esferas física, psíquica y espiritual, en el flujo de la evolución, locatricona tiene lugar en la primera fase de la creación, emanando de la primera expresión de la conciencia suprema. En la primera fase hay equilibrio en el locatricona de los individuos, pero en estadios sucesivos, debido a la influencia de tiempo, espacio y persona, y al choque de las propensiones, el equilibrio del locatricona se pierde. Este estado de pérdida del balance, el locatricona, es denominado el estadio de desarreglo. Ahí comienza el desajuste. Si en este estadio de Brahma perdido es restablecido, pues muy bien. Si no lo es, el locatricona degenera y entra en el estado de ruptura. Si la gente fracasa en contraatacar esta tendencia de movimiento hacia abajo, el locatricona desciende más aún hacia el estado de degeneración. Es decir, se va volviendo cada vez más burdo. La sociedad humana actual ha alcanzado el estadio de degeneración y como resultado está perdida en el desierto de la bancarrota económica, del malestar social, de la degeneración cultural y de la superstición religiosa. ¿Entendido? La sociedad humana actual ya está en ese estadio de degeneración y la consecuencia es la derrota económica, la bancarrota económica, el malestar social, la degeneración cultural y la superstición religiosa. Esa es la deriva que se obtiene habiendo alcanzado ya ese punto de degeneración en el que actualmente se encuentra la sociedad humana. Hablemos ahora de algunas soluciones. Una vez que la sociedad alcanza el estado
de degeneración, el equilibrio en el locatricona no puede ser restablecido inmediatamente. Más bien, la sociedad tendrá que ser elevada paso a paso desde el estadio de degeneración hacia el estadio de ruptura. Luego, desde el estadio de ruptura hasta el de desarreglo. Y en el paso final debe restablecerse el equilibrio en locatricona. Si bien los tres aspectos de la vida, físico, psíquico y espiritual, poseen igual importancia, en el estado inicial debe dársele mayor importancia al aspecto físico. Si se pierde prama en la esfera física, los elementos antisociales tendrán la ventaja en la sociedad. Contaminarán todo el entorno social. En consecuencia, se perderá prama en las esferas mental y espiritual, y la condición mental terminará por degenerarse. Por lo tanto, el establecimiento de locatricona en la esfera física es la necesidad más esencial. Ahora la pregunta es, ¿qué debe hacerse para restaurar el orden en locatricona? Primero, debemos dividir cada estrato en diferentes subestratos. Por ejemplo, podemos dividir el estrato físico en agricultura, industria, trueque y comercio, medicina, irrigación, educación física, etc. Debe mencionarse aquí, en lo que a educación concierne, que los temas científicos entran en el campo del estrato físico, puesto que están directamente relacionados con el mundo material. Por otro lado, las materias de humanidades, sea el lenguaje, literatura, historia, filosofía, etc., entran en el campo del nivel psíquico. Mediante la formación de subtriángulos en cada triángulo, puede establecerse un alto grado de equilibrio. El estrato físico tendrá que ser entonces elevado gradualmente desde el estadio de degeneración hasta el estadio de ruptura. Posteriormente, después de restablecer un mayor equilibrio en los subtriángulos, el estrato físico tendrá que ser elevado desde el estadio de ruptura hasta el de desarreglo. Existirá un perfecto balance en el locatricona del estrato físico cuando todos los subtriángulos estén en perfecto equilibrio. De forma similar, existen numerosos niveles en el estrato psíquico, como el físico-psíquico, el psíquico espiritual, etc. Cuando el grado de equilibrio en esos niveles aumente, el estrato físico se elevará desde el estadio de degeneración hacia el de ruptura y de este al de desarreglo. Finalmente existirá un equilibrio perfecto en locatricona en el estrato psíquico. Ahora vayamos al asunto del estrato espiritual. Este también puede dividirse en varios niveles, aunque comparativamente resultarán pocos en número. El grado de balance dentro de los niveles también debe ser incrementado en forma gradual. De esta manera, el estrato espiritual se elevará a través de los estadios de degeneración, ruptura y desarreglo. Entonces, se establecerá el equilibrio en el locatricona del estado espiritual. A fin de restablecer el balance en el locatricona del estrato físico, debemos considerarse los siguientes 4 factores. 1. La demanda física actual y la demanda física en el futuro previsible. 2. La provisión física actual y la provisión física en el futuro previsible. 3. La utilización máxima de la tierra. Y 4. Los 5 principios fundamentales de Proud según se apliquen al estrato físico. Por ejemplo, al tratar de solucionar los problemas alimentarios de cualquier unidad socioeconómica,
tendrá que crearse el subtriángulo de la agricultura. Puede ser necesario instalar un nuevo sistema de irrigación y utilizar variedades de semillas de gran calidad. Mediante el cultivo extensivo de la tierra, utilizando tractores y los fertilizantes necesarios, pueden lograrse 3 o 4 cosechas al año. Deberán seleccionarse los cultivos adecuados para los suelos apropiados. Deberán emprenderse cooperativas agrícolas y de productores agrícolas. Y se tienen que formar brigadas de agricultores. La agricultura debe conducirse en base al principio del consumo y no al principio de la ganancia. Debe haber una apropiada preservación y distribución de los productos agrícolas. Un equilibrio apropiado en el locatricona de la agricultura ayudará a establecer el equilibrio en el locatricona del estrato físico. De la misma manera, si existe un balance perfecto en los subtriángulos de los distintos niveles, también habrá un balance en el locatricona en los estratos psíquico y espiritual. Cuando todos los locatricona de los estratos físico, psíquico y espiritual forman colectivamente el locatricona total, su punto central coincidirá en un balance perfecto con el punto central del supremo gunatricona. Se establecerá un balance perfecto entre los individuos y la colectividad, y entre la colectividad y el cosmos. Este equilibrio supremo en todas las esferas acarreará un estado perfecto de prama en todas partes. La sociedad alcanzará prama sambridi en el estrato físico, prama ridi en el estrato psíquico y prama siddhi en el estrato espiritual. Esa será la era del bienestar, progreso y perfección integrales para toda la humanidad, para todo el mundo viviente. Este discurso se hizo en Calcuta en febrero de 1987. ¿Está claro hasta aquí? Yo tengo una pregunta. ¿Tienes idea cuánto puede durar cada estado, cada estadio, por ejemplo, para pasar ahora de generación al de ruptura? Creo que dependerá de lo que se tarde en aplicar las soluciones. Porque el proceso degenerativo continúa si no se frena con las soluciones planteadas para los 3 niveles: el físico, el psíquico y el espiritual. Sí. O sea que la solución está, en teoría, está dada, está explicada. Pero claro, la manera de reconducir la situación para llevarla desde un punto al otro hasta alcanzar ese punto desde donde se salta y ya se empieza a establecer el equilibrio perdido, se empieza a restablecer el prama, pues si no se hace simultáneamente, yo deduzco que no será igual ni a la vez en todas partes. Bien. Cada unidad socioeconómica está diciendo él que tiene que estudiar su problemática local, cuál es el nivel de desequilibrio que hay en su localidad y resolverla. Y la localidad de al lado, la región de al lado, la otra unidad tendrá que hacer lo mismo, lo propio en la suya. Así que entiendo que si se hiciera simultáneamente en todas partes, pues ese equilibrio, ese prama se restablecería con mayor rapidez, y está diciendo que esos
puntos centrales ya coincidirían uno con el otro, el prama coincidiría con el punto del guna tricona y entonces se habría alcanzado esa fase de equilibrio otra vez, como en la primera fase de antes de la degeneración. Pero tiene que ser aplicando estas soluciones prautistas, claro, los 5 principios de Prout. Sí. Y dividir los triángulos en subtriángulos, ¿eh? hasta donde se pueda dividir, de manera de encontrar solución a cada uno de ellos, para que el triángulo principal que conforman obtenga con éxito la recuperación, el equilibrio. Por eso nos puso el ejemplo de las materias se dividen, por ejemplo, las de humanidades, lenguaje, literatura, historia, filosofía. Entonces hay que intentar que el lenguaje sea, que las lenguas sean respetadas, que sean practicadas, que haya un lenguaje común a su vez que unifique la comunicación con la mayoría, que la literatura tenga sentido, que la filosofía sirva para establecer un puente entre el creador y la creación, el creador y la sociedad, que la historia sea correcta y no inventada, ¿entiendes? Cada Sí. una de las soluciones aplicadas a estos campos resolvería el desequilibrio, por ejemplo, de las materias de humanidades. Y lo mismo sería en el estrato físico, donde habría que mirar la agricultura, el cooperativismo, etc. Si no se aplican esos remedios que propone Prout, pues no sé cuándo los locatriconas del estrato físico, psíquico y espiritual formarían colectivamente el locatricona total, en el que su punto central coincidiría ya en un balance perfecto con el punto central del supremo guna tricona. En ello estamos. Muy bien, gracias, Narada. ¿Algún otro comentario de algún otro asistente? Porque está bien claro, ¿no? Pero si hay algún comentario en relación a lo leído, si no, entonces ya pasaríamos al siguiente punto. Y entonces entraríamos en los requerimientos mínimos y las comodidades máximas. Bien, existen numerosas atracciones en la sociedad y la naturaleza de los seres humanos es ir en pos, detrás de esas atracciones. El comunismo explotó esta tendencia humana prometiendo dar la misma riqueza a todos. Pero los recursos físicos del mundo son limitados. Entonces, surge la pregunta, ¿será posible dar la misma riqueza a todos? No. E intentar lograrlo es solo una ostentación deslumbradora. Actualmente el comunismo ha llegado a su fin. Entonces, hablando en pasado, el comunismo no fue otra cosa más que una farsa, en el sentido de que no pudo dar lo que prometió. Una simple ostentación del lenguaje verborrágico y nada más. En lugar de tratar de dar
la misma riqueza a todos, el enfoque apropiado es asegurarse que todos tengan garantizados los requerimientos mínimos de la vida. A medida que el ingreso de la población humana aumenta, el radio de sus requerimientos mínimos también debería hacerlo. Para salvar la brecha entre las personas más ricas y la gente común, aquí entiendo que se refiere a la gente pobre, tenemos que aumentar los requerimientos mínimos de todos. Además, deberán suministrarse las máximas comodidades a las personas que lo merezcan, a fin de posibilitarles que aporten mayor servicio a la sociedad. Esto se debe llevar a cabo separando una parte de la riqueza para quienes tienen cualidades especiales. Pero la provisión de comodidades máximas no debe ir en contra del interés común. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, Claro. sí, gracias. No es porque uno sea más inteligente, va a llevarse su parte y la parte del menos inteligente. Lo que habría que hacer es que la parte adicional que coge el inteligente es porque su servicio prestado a la sociedad es superior. Pero eso no quita para que se genere el sistema tal que todo el mundo alcance esas comodidades máximas, además de los requerimientos mínimos, que es comida, ropa, educación, medicina y casa. ¿Mm? Por eso dice que la provisión de comodidades máximas no debe ir en contra del interés común. Tampoco puede ser una cosa desorbitada, ¿comprende? Cuando hay carencias en el resto de la sociedad. Sin embargo, puede agregarse algo más a esto. Además de aumentar las amenidades máximas de las personas meritorias, también debemos incrementar las máximas comodidades disponibles para la gente común. La gente que haga méritos ganará más que la gente común. Y esta ganancia incluirá sus máximas amenidades. Pero la gente común no debe verse privada de las amenidades máximas. Por lo tanto, debe hacerse esfuerzos para proporcionarles tantas comodidades máximas como sea posible. ¿Se imaginan que solamente la carrera se le permita a quien tenga las dos piernas bien? Entonces, ¿qué haría una persona coja? ¿No participaría en una carrera nunca? No. Está diciendo que a todos se le debe proveer esas amenidades máximas. De esta manera, la población común deberá recibir cada vez más y más comodidades, gradualmente. Si no se suministran amenidades máximas a la gente común, sin duda habrá progreso en la sociedad, pero en el futuro siempre quedará un espacio para la imperfección. Lo que los requerimientos mínimos y las amenidades máximas constituyen debe estar siempre en aumento. Esta idea es un nuevo apéndice de Proud. Esta idea es muy importante. Si las máximas comodidades de las personas meritorias se hacen excesivamente altas, entonces los requerimientos mínimos de la gente común deben ser inmediatamente incrementados. Por ejemplo, si una persona con cualidades especiales tiene un coche, tenemos que tratar inmediatamente de proveer a la gente común de motocicletas. Hay un proverbio que se refiere a vivir simplemente y pensar elevadamente. Pero
¿Qué es vivir simplemente o sencillamente? Vivir con sencillez no era lo mismo hace 80 años que en la actualidad. La vida sencilla varía de una época a otra. El patrón de valor también cambia de una época a otra. De manera que tanto los requerimientos mínimos como las amenidades máximas variarán de una era o época a otra. Y ambas estarán siempre en aumento. Si esto no fuera así, no existiría ningún progreso económico en la sociedad. Entonces, nuestro enfoque debe ser satisfacer los requerimientos mínimos de la época para todos. Brindar las máximas comodidades de la época a quienes poseen cualidades especiales, según el grado de su mérito. Y también dar máximas comodidades a la gente común. Los requerimientos mínimos y las amenidades máximas de la época, según su valor monetario, deben fijarse y vueltos a fijar nuevamente cada vez. Es decir, que eso va cambiando. De esta manera, deben elevar el estándar de vida de la población. ¿Se entiende esta dinámica de Proud? Es lo que hace a esta teoría justa, ¿no? Porque contempla a todos. ¿De acuerdo? A los que tienen muchos méritos y a los que no tienen tantos méritos. Bien. Las amenidades de la vida. Las amenidades de la vida son aquellas cosas que hacen la vida fácil, que facilitan la vida. La palabra amenidad proviene del latín antiguo amenus, que significa satisfacer el deseo o facilitar la posición. Amenidad significa anhelos físicos y psíquicos. Aquellos que satisfacen los anhelos físicos y psíquicos de la población constituirán las amenidades de la época. La gente común debe ser favorecida con las máximas amenidades. Por ejemplo, antiguamente la gente solía cavar un pozo para obtener agua potable y transportaban esa agua a sus casas. Más tarde, construyeron tanques de agua y actualmente el agua para consumo corre por un sistema de tuberías. De esta manera las amenidades de la vida se han ido incrementando y la vida se ha hecho más fácil. Aunque el objetivo es obtener agua, el sistema para obtenerlo se ha puesto más fácil y conveniente. Claro, abrimos el grifo y hasta ahí está el agua. Pero hemos tenido que pasar desde la construcción de ir a buscar el agua al río, de hacer un pozo, de construir el sistema de tuberías, y entonces tenemos actualmente el agua en casa. Tomemos otro ejemplo. Supongamos que todos los niños en edad escolar reciben los requerimientos mínimos de la vida. Las 5 necesidades básicas. Si se les suministran golosinas gratuitas, esta amenidad estará por encima de los requerimientos mínimos. De la misma manera, en la mayoría de los trenes hay compartimientos de primera y segunda clase. Los pasajeros de primera clase ya tienen comodidades especiales, pero si a los que viajan en segunda clase se les ofrece té o café gratis, esto será considerado una amenidad. Es una manera de irlos equiparando al mismo nivel. Con el progreso de la sociedad deberán suministrarse más y más comodidades a la gente común. Este proceso generará el ímpetu para recolectar y utilizar más y más recursos. La utilización apropiada de los recursos colectivos elevará el estándar de vida, tanto de la masa común como de las personas meritorias. A medida que los requerimientos mínimos sean satisfechos y la provisión de las amenidades máximas aumente, la lucha por la subsistencia diaria disminuirá gradualmente y la vida de las personas se tornará cada vez más fácil
y placentera. Por esta razón, Proud garantiza los requerimientos mínimos y las amenidades máximas para todos. Bien, aquí podemos hacer un paréntesis para algún comentario que tengan sobre esto que hemos estado leyendo. ¿Es de justicia que las amenidades se repartan entre todos? ¿Es lógico estimular ese sentido de avance y de compartir con todos? Lógicamente sí. Y el resultado de hacer eso no sería la creación de un estado de armonía, de bienestar, de tranquilidad y satisfacción en la sociedad. Les pregunto. Yo creo que sí, pero también pensando en las políticas de algunos gobernantes, hacen justamente lo contrario. No, Sí. de que no, si tienen un estado de requerimientos mínimos, pues probablemente no van a aumentar a comodidades máximas, sino a disminuir, a empobrecer más a la población. Bien, les falta entender ese concepto de bienestar colectivo. Porque si tuvieran esa idea clara, entenderían que la sociedad entera funcionaría mejor. El nivel de delincuencia disminuye. Porque si tienen las necesidades de la vida cubierta, ¿por qué la gente se va a arriesgar? Pues a robar, a generar conflicto. Sería innecesario ya. Solo le falta captar a ellos esta idea que propone Proud. Porque es que, simplemente por lógica, el nivel estándar de la sociedad aumenta, sube. Y con ello también sube el optimismo. Sí. Y sube la tranquilidad. Es decir que de la aplicación de estos principios de Proud no se puede derivar ni insatisfacción, ni complejos de inferioridad ni de superioridad, sino un sentimiento de armonización entre los humanos en su relación con el reino animal y vegetal, en el respeto hacia la creación, aunque se haga una máxima utilización de ella, pero es de una forma racionalizada, coherente y compartida, pensando únicamente en el bienestar colectivo, sintiendo a la sociedad como una familia, heredero de un único padre. Entonces también ese tricona del que estábamos hablando empieza a recuperarse, a restablecerse el equilibrio. Y los efectos y las ideas en torno al conflicto irían superándose a medida que se sube estratos, como hemos leído antes, y entonces la sociedad alcanza ese punto de madurez personal, físico, intelectual, social, y entonces el fluir de los pensamientos en su parte psíquica se estimula
el deseo por el supremo. Es la única manera de poder llegar a ese equilibrio. Pero el punto de partida, decía él, el punto inmediato era resolver el prama en la esfera física. Es que es lo más inmediato de lo inmediato, porque si las necesidades mínimas cubiertas, no hay descanso en la agonía mental de los seres humanos para no viven la vida, solamente sobreviven. Y es una lucha tediosa que les hace no vivir su existencia, sino arrastrar su existencia como si fuera una carga y un castigo. Haber venido a este planeta. Y es el desorden que hay creado porque se ha roto el prama, se ha roto el equilibrio ese dinámico que dice Baba, ese balance. Y entonces nosotros sentimos ese desbarajuste que nos rodea. ¿Entiende? Así que no se puede derivar nada negativo, ni en el nivel físico, ni el psíquico, ni el espiritual, con la aplicación de los principios del Prado. ¿Alguna otra idea en relación a esto que hemos leído? Muy bien explicado, Narada. Por mi parte, no. No sé si alguien más. Narada, namaskara. Namaskar. Yo me recordé una cosa que mi profesor de Qigong decía en las clases, Ajá. que en la antigua China el emperador proporcionaba a su pueblo Qigong para bienestar y salud de los demás. Y actualmente nós temos os fármacos para nos proporcionar a saúde. Eu penso que a necessidade básica, como diz Prout, era tentar cobri-la com exercícios físicos naquela época. E agora, nem tanto. Não sei se me entiendes. Sí, ahora todo se prefiere con una píldora. Sí, es eso. Bueno, Sí, claro. sí. Bueno, pero es que también, como está todo, como hay el sistema actual absorbe demasiado tiempo a la gente. Es Al no disponer de tiempo, precisamente. claro, claro que la gente diría, pues sí, yo haría en mi casa asanas, haría pranayama, haría una dieta vegetariana, controlaría lo que como, lo que pienso, el número de horas que descanso, el número de horas que medito. Pero es que no tengo tiempo, porque el estilo de vida actual me absorbe, tengo que ir al trabajo de tal hora a tal hora, de tal día hasta este otro día, de este mes al otro, y ya pasó un año, y pasó otro año, y ya van 10, y ya van 20. ¿Mm? El sistema actual, que está en desorden, como explicamos en la lectura del principio, tiene que rectificarse para que nosotros podamos disponer del conocimiento, del tiempo, de las necesidades mínimas cubiertas, de las amenidades en aumento, y entonces nosotros no estaríamos hablando tanto de eso, sino estaríamos hablando de cómo nuestro progreso físico, mental y espiritual aumenta, en lugar de estarnos quejando, me falta tiempo, no puedo. Claro, si alguien inventa, eso también sería otra amenidad, si alguien inventa un producto que consumido es prácticamente, te da todavía más tiempo
porque la curación es más inmediata o la alimentación se hace más rápido, el aparato digestivo va a seguir tardando lo que necesite para hacer su proceso. Pero nosotros no estaríamos tanto tiempo dentro de una cocina, a lo mejor para preparar un almuerzo. Viendo el lado positivo también de los investigadores, de la gente que también se preocupa desde el punto de vista científico por la sociedad y por mejorar. En la casa hoy en día hay una serie de electrodomésticos que facilitan, vimos antes, la vida de las personas. Claro que todavía eso implica la electricidad, el consumo, el desorden climatológico, etc. Hay que arreglar eso también, pero estudiándolo se puede hacer bien y de una manera que no sea nociva ni para el planeta ni para nosotros. Decíamos que era máxima utilización de los recursos físicos, pero de una forma racional, no hacia la destrucción, sino hacia el equilibrio. Pero si no estuviera esa lavadora, por ejemplo, nosotros estaríamos con el trapito entre las manos y la tela, dando y dando y dando y dando, hasta donde la fuerza de los brazos dé. Luego miraremos el reloj, 20 minutos, lavando el pañuelo. Claro, en la lavadora se lava 5 kilos de ropa en 40 minutos. Entonces uno puede poner la lavadora, por ejemplo, y sentarse a meditar. No puede ser que la lavadora no exista, por poner este ejemplo así, muy cotidiano, muy común, y no podamos sentarnos a meditar porque, claro, tengo que lavar el pañuelo y el calcetín a mano. Es decir, que las cosas que tiene que realizar la mano humana, las cosas sutiles, las cosas delicadas, como hablábamos antes, la pintura, la poesía, la escritura, la filosofía, expresar el arte a través de las manos, a través de las cuerdas vocales, a través de los gestos, a través de la danza. Eso requiere de nuestras propias herramientas. Nosotros, claro que, por ejemplo, en el mundo artístico podemos decir una idea escrita en un cartel por encima de la cabeza de los actores en el escenario, que diga, por ejemplo, hola, buenas noches, bienvenidos. Pero también se puede hacer de una forma mímica, con un contenido vibracional y con un simple gesto del cuerpo, la mirada y la mano, la gente se siente invitada como si hubiera recibido las buenas noches por haber venido. Es decir, lo que nosotros utilizamos nuestras propias herramientas personales para ciertas cosas. Y todas las comodidades que se van descubriendo, inventando, fabricando, pues nos facilitan la vida física para poder tener mayor cantidad de tiempo y dedicárselo a otras cosas de otro orden, más sutiles. Así que en la actual China, yo creo que deberían tener en cuenta las dos cosas y no hacerlo todo ahora procesado y antes todo sutilmente estudiado. Ellos tienen que encontrar, si fuera ellos una unidad socioeconómica, tienen que encontrar también su prama, su equilibrio. Bueno, pues esta es la lectura de hoy. Espero que las preguntas hayan quedado respondidas
en torno al tema principal, que era la continuación de el equilibrio, el balance dinámico de prana.